Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy, ante todos los acontecimientos, los anuncios, los proyectos, las afirmaciones, lo que se dice de una parte y de la otra, qué mejor que tener el honor de que esté con nosotros hoy este querido y gran amigo que es el doctor Eugenio Semino, defensor hace 18 años de la clase pasiva en la ciudad de Buenos Aires, pero que recorre permanentemente el país. Ayer nomás creo que estuvo en el interior y hoy nos brinda la oportunidad de que esté con nosotros, a efecto de que el televidente, que la gente, sé que está por varios medios porque todo el mundo sabe que es el que dice la verdad tal cual la ve, la siente y la estudia y la analiza. Por eso yo le quiero agradecer a Eugenio Semino que nos cuente hoy la letra grande, la letra chica, las promesas cumplidas, no incumplidas, o como sea, que él nos diga tal cual son las cosas en realidad. Querido Eugenio, te agradezco muchísimo tu presencia. No, el agradecido soy yo, muchas gracias por los conceptos y nos competen las generales de la ley que es Conocemos la hace amistad. tanto tiempo, Así ¿no? es, en buena hora. Y sí, realmente un momento trascendente porque tengamos presente que el presidente de la Nación anunció 3 grandes reformas Claro. estructurales en lo laboral, en lo impositivo y en lo que nos compete a nosotros, que es la seguridad social, ¿no? Así es. Ahora, Hubo como optimismo al comienzo, parecía que bien, sí, pero al leer la porque letra chica después habría que decir cómo resultó la cosa, ¿no? efectivamente, porque es necesaria una reforma estructural, lo decía y lo dice la Ley de Reparación Histórica, que Claro. se sancionó en agosto del año pasado, que se iba a conformar inclusive un consejo. Mucha publicidad hubo con esa ley, ¿no? Sí, dio buenos resultados para 1.100.000 jubilados que mejoraron su haber en un promedio del 31% aproximadamente. Eugenio, se eliminó también las jubilaciones de privilegio, ¿no? Bueno, esto es parte de los anuncios, Por eso, porque una cosa es los anuncios, otra cosa son los hechos y la el realidad. presidente cuando plantea la reforma estructural, entonces ahí se abre una gran puerta de decir, bueno, se junta todo el mundo, traemos actuarios, vemos la proyección. Una reforma de un sistema de seguridad social se hace siempre pensando por lo menos en 20 o 30 años. Claro, no para el día siguiente. Acá tenemos pilas para de 24 horas. leyes, enmiendas. Por Ahora, eso te pido un minuto, te quiero pedir, sí, disculpar. Ayer me tocó hablar en el Club del Progreso. Yo justamente decía eso, que creo que es muy contraproducente. Te pregunto de paso, sí, además de interrumpirte, perdón, no, que los órganos como PAMI, como ANSET, todos intervenidos. Y efectivamente. esto se presta a suspicacia. Además de suspicacia, a veces no puedo hablar con los funcionarios ni por 10 teléfonos, por 20 o por 30. Y además, los órganos de control no existen en muchos casos. No. Por eso, vos haces tu trabajo. No, pero es tal cual, pero no solo el A control. ver, si yo te dejo, perdón la interrupción, pero me fastidia mucho este tema porque cuando a mí me tocó ser un honor, integramos el Instituto de Previsión Social de la provincia. Claro, como por parte. los jubilados, por el Estado Así y es. también por los empleados públicos. Que debiera ser uno de los temas, en términos de la reforma, a ser contemplado. ¿Por qué? Porque el recurso de la seguridad social, que es un recurso aparte de lo que recauda el Tesoro Nacional, proviene del trabajo y de impuestos ese recurso, al ser administrado por aquel que administra el Tesoro Nacional, termina siendo siempre apropiado, y en esto no hay distinción de ideologías, de colores de gobiernos, de posiciones políticas. Nosotros tenemos algunos años acumulados. ¿Qué te parece? Y lo hemos visto permanentemente.
Hasta que lloraron algunos ministros. Me preguntaba una colaboradora tuya antes de llegar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se recurre siempre al dinero de la seguridad social? Y yo le daba un ejemplo bastante antiguo, que ya los chicos ahora utilizan la SUB en el colectivo, pero esto era como cuando los colectivos recaudaban monedas, que tenían el monedero, era como esperar al colectivero que llegara a la parada y le sacaban el monedero, ¿no? Es decir, le sacaban la recaudación, Sí, porque era plata fresca. Pero esto es lo que hacen los estados con estos entes, van exactamente. a tapar los agujeros que produce el mismo estado. Exactamente. Y esa derivación, y no implica esto que los funcionarios se roben la plata, puede ser que sí, pero no es el problema ese. Muchas veces fueron los ejecutivos, ¿no? Sí, pero no probarse, sino lo cierto tapar que se le da otro destino al cual tenía la asignación, ahí está, la recaudación. Y me parece que estamos en esta instancia un poco en esa situación, porque decíamos, el presidente hace la reforma, hace el planteo de la reforma, el anuncio, e inmediatamente aparecen voces diversas, un día hablando de la edad jubilatoria, otro día hablando de un 82% del haber mínimo, una cosa muy extraña. Por otra parte hablan de cambiar la ley de movilidad, sustituirla, ahora vamos a explicar cada una de estas cuestiones. Eso es lo que te iba a pedir decirle. Sí, cómo no. Ahora, a los televidentes claramente. Se habla, por otro lado, de jubilaciones de privilegio. Y en realidad, ¿cuál es la reforma estructural? ¿No? Porque y aparece esto como si fuera un telón que cubre la escena mientras el Ejecutivo Nacional se lleva la plata otra cosa, para cumplir con los gobernadores, porque las provincias realmente van a tener una quita de lo que es su ingreso por las alícuotas que cambiaron de los impuestos y demás. Entonces, yo creo que hay que desbrozar esto un poco y de estas cuestiones parciales, porque lo que debiéramos estar discutiendo, Pocho, es lo que hicimos en tu programa a través de años. ¿Recordás? Es decir, cómo mejorar la situación de los actuales jubilados. Exactamente. Como siempre decimos, 3 millones ganan 7.000 pesos, no se puede vivir con eso en Argentina. Hemos hecho conocer en las últimas horas... Sí, porque estabilidad en cuanto a los salarios que perciben e incremento en todo lo que necesitan para vivir. Exactamente. Esa es la síntesis. Exactamente. Te decía que hemos dado a conocer la última canasta del jubilado que se fue a 17.500 pesos. Esa es la de mayo. Esta es la actual, la de noviembre. La de noviembre. La de noviembre. 17.500 pesos con los gastos de vivienda. Ahora bien, tenemos 3 millones de jubilados que ganan 7.200 pesos. Y van a seguir ganando 7.200 hasta marzo. Hasta marzo, andan 4 meses y medio. Exactamente. Entonces, hoy debiera reunirse todos tus colegas del sistema político en todas sus expresiones y ver cómo resolver eso. Porque resolviendo eso, sí se aumentaría la recaudación. El jubilado consume, el jubilado no tiene decisión de ahorro, el jubilado va e inmediatamente lo vuelca al mercado interno, no lo gasta Miami. Y ahí entraríamos en un círculo virtuoso, saldríamos de este círculo vicioso y se generarían más impuestos, más trabajo, etcétera, etcétera. En cambio, analicemos un poco, como decíamos, estas cuestiones que aparecieron. A ver, movilidad. Tenemos una ley de movilidad que no es óptima, pero que mantuvo desde 2008 a la fecha más o menos los niveles de los saberes respecto a la inflación imperante en cada año. Hubo años que los jubilados sacaron algunos puntos más y hubo años que perdieron bastante respecto a la inflación. Sobre todo en el 2014 perdieron alrededor de 5 puntos, 2016 alrededor de 10 a 11 puntos. Viene mal de hace varios años, diría. Claro, pero
en el resultado final, digamos, para hablar en términos futboleros, Eso. un 0-0. Es decir, no perdieron demasiado, Empate. tampoco ganaron. Ahora esto lo quieren cambiar por un reajuste trimestral conforme inflación. Esto va a implicar un reajuste menor al que venían recibiendo, que va a hacer que nunca puedan recomponer su haber. Y esto es el problema central, porque precisamente lo que debiéramos estar, como lo mencionábamos anteriormente, haciendo el esfuerzo para que mejoren y consuman. El 82% móvil del salario mínimo es darles lo que ya tienen, porque hoy el salario mínimo son 8.080 pesos y el haber del jubilado mínimo está en 7.200. Ahora otra cosa, Eugenio, me preguntó una persona, después te pregunto vos, un amigo, ¿cierto que quiere aplicar con efecto retroactivo algunas normas? No se puede decir, Ya sé que no se puede legalmente. Yo creo que hay El que... efecto retroactivo de la ley no existe, por eso. Por eso, precisamente en estas horas están entrando a debatirse estos temas en las comisiones del Senado, luego van a pasar a diputados. Me parece que tiene que primar la racionalidad. Me parece que tenemos que tratar, por lo menos uno a veces lo ¿Luego dice... crees que se puede intentar por lo menos algo? Mira, yo lo digo a veces desde la ingenuidad de no estar dentro del mecanismo del sistema político, pero a su vez sí de estar atendiendo a adultos mayores todos los días. Atendemos 300, 400, por lo cual uno no ve expedientes, ve situaciones desesperantes. Sí, sí. Imaginemos 7.000 pesos para un adulto mayor y 5.700 pesos para los discapacitados, porque están Ahí enganchadas. están los medicamentos, está la vivienda, está el alquiler de una vivienda, Mira, te voy la a... despensa. Viste que cuando ahora uno pregunta o le preguntan permanentemente, pero los jubilados estaban mejor cuando estaba el anterior gobierno o están mejor ahora. Y yo voy a dar un ejemplo que tiene que ver con los dos gobiernos o con el periodo en que estaba cada uno de ellos. En 2015, 2016, en esos 2 años, los medicamentos aumentaron, los medicamentos para patologías crónicas, el 170%. Y la inflación en el periodo bianual fue de 70%, por lo cual el jubilado siempre viene perdiendo, porque aparte, al tener una canasta tan chiquita, cada cuestión estacional y demás repercute en su canasta. Claro. Muy fuertemente. Entonces, antes que hacer todo el trámite, efectivamente, toman directamente para una cuestión lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer. un poco legítima defensa. Sí, y yo creo, mira, cuando uno dice, bueno, hay que mejorar la situación de los jubilados, la discusión, Pocho, es el financiamiento. Y el financiamiento tiene que ver con grandes cuestiones a resolver. 34% de trabajo en negro. Yeah. Aporta 0. Eso van pasando los gobiernos y empeora, no mejora. Bueno, pongamos toda la libido del sistema político a resolver eso. Tenemos de impuestos, que es la otra parte que financia el sistema, el impuesto que más plata pone es el más regresivo, es el IVA. ¿Qué pasó en otros países? Me tocó intervenir en discusiones, en debates en otros países, por ejemplo en España, en Suecia. Bueno, ¿qué se discutió? ¿Cómo financiar? Y cómo reemplazar impuestos al consumo por rentas. Ajá. No es lo mismo que financie el IVA, que afecta a los más pobres, que, por ejemplo, la renta minera ponga plata para el sistema. Así que me parece que hoy el debate debiera estar centrado en estos grandes temas. Bueno, yo decía también en esa misma charla que los partidos políticos pretenden que la democracia tenga vigencia.
pero hay que empezar por empieza por la casa. Así Se es. eligen los candidatos a dedo, no se hace lo que hay que hacer. Bueno, y esto que vos estás diciendo un poco de esto mismo, Sí, a veces trasladado ahí, diremos. no Y en hay... el Parlamento hay eco ahora que siempre yo te pregunto lo mismo. Mira, yo creo que Ellos, ¿qué harán? ¿Qué actitud asumirán los distintos yo sectores? creo que cambió la actitud del Parlamento y es multicolor, es decir, hay expresiones diversas, por lo cual también hay posibilidad de debates, de consensos, de convivencia, así que espero que estas medidas, que como decíamos no van a ayudar, se vayan cambiando, modificando y vayamos, sí, al gran debate nacional de lo que dijo el presidente de la Nación, una nueva estructura para la seguridad social. Bueno, yo digo, y que me preguntó una persona de los que estaban allí, ¿y usted qué opina? ¿Cómo tiene que...? Y yo le dije, para mí, primero hay que hacer la interna de los partidos, pero el debate general, o lo que antes era mala palabra, acuerdo, que ahora está elogiado por Está de todos, moda. lo tiene que hacer por el Ejecutivo para mí. Sí, pero claro. También otros sectores, pero el Ejecutivo tiene que convocar Mira, hay algo que inclusive vos lo has señalado reiteradamente. Se habla mucho de políticas de Estado. Claro. Y después son de corto plazo, no puede ser Y nos así. quedamos peleando por el pasado en lugar de pensar en el futuro. Así es. En el presente y en el futuro, pero en mediano plazo. Yo veía, por ejemplo, decía ayer creo, o ahora, la China, por ejemplo, o Asia, 4.000 y pico de millones de habitantes, el 60% de la población del mundo, que está en 7.300. Pero tipos pensaron en el 2050. Seguro que sí. Sí, sí, y evidentemente yo tenía, hasta hace poco tenemos pasantes de diversos países, y tenía uno de los chicos, uno de los pasantes chinos. Me decía que el ingreso al consumo de grandes sectores de la sociedad china se da por millones diariamente, y cuando consumen más que en Nueva York. Vale decir que tenemos que tender precisamente a hacer crecer nuestro mercado, a que la gente no se muera de hambre, no y a quede vender con rezagada. valor agregado nuestra Pero mira, el jubilado tiene un dinamismo en términos de viajar, de comprar, de producir, maravilloso, porque ya no tenés la carga que tenías a cierta edad de la crianza. ¿Cuánto hay en de el sus país hijos. ahora? ¿Cuántos jubilados? Mira, jubilados y pensionados más o menos son algo más de 6 millones, y con las pensiones no contributivas, que no quiero dejar de mencionarlo porque a los discapacitados, desde el punto de vista formal, se le asignan cómo titularlos y demás, pero para pagarles se los discrimina, ¿no? Es decir, se les paga 5.700 pesos. Mira, hay algo que también lo hemos hablado, el Papa Francisco dice, no puede... Bueno, después que hablamos aquella vez, no lo viste de nuevo. Tengo que ir ahora próximamente. El Papa dice, no puede no haber violencia en una sociedad que se le da menos a quienes más necesitan, ¿no? Y ahí vi que también el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Ojea, ha hablado. De San Isidro, es nombre, el obispo de San Isidro, sí. Sí, tenemos 2 minutos, Eugenio. Yo te diría que pueden hacer un raconto de cómo está la cosa hoy para vos. Sí. Todo lo que dijiste para sintetizar sí, mira, los distintos aspectos de la cosa. Es un momento muy particular, hoy empieza el debate en el Congreso. Yo creo que no sirve discutir estas medidas parciales, edad, movilidad, y que sí hay que ir a lo que señala la ley de reparación, a lo que ratificó el propio presidente de la Nación, que el Congreso se aboque a debatir una reforma estructural, pensando fundamentalmente en cómo sacar de la actual situación de postración a los jubilados. No se puede concebir que con 7.000 pesos un jubilado... O con 6.200 en algunos. Se pueda vivir, no puede ser.
No, porque estamos viendo, hay 30% de pobres. Así es. Uno quiere que al gobierno le vaya bien, pero decimos, vamos a reducir el gasto. ¿Dónde? Ni nacional, ni provincial, ni municipal. Porque tenemos 23 ministerios. Pero aparte, en los jubilados... Tenemos déficit fiscal y nos endeudamos. Vos decías algo del gasto, bueno, y hoy está muy mencionado el tema. El Estado Nacional, con los gobiernos que hubo y que hay, Sí, gasta mucho más en quienes menos ganan. claro. Porque aparecen programas de subsidio de esto, del otro. Si al jubilado en lugar de dar 7 le dan 20, muchos de esos programas del bolsón, de la asistencia Ahora vivir me en dijiste casa, que a nivel desaparecen. nacional hay 8 millones. ¿Cuánto hay? 7 millones para hacer un número redondo Redondo. entre Y jubilados. acá en Ciudad de pensionados. Buenos Aires nos queda 1 minuto por lo menos. Y acá estamos en más o menos 680.000 jubilados y pensionados. Así que vos crees que podrá primar el criterio de defender al ser humano, diremos en este caso. Yo creo en la buena intención de Yo también, y los ojalá. legisladores. Y tenemos que apoyar. Y en la sensibilidad para con estos temas, ¿no? Creo que... O sea, lo está suicidando, lo está matando. Sí, y encima no resolvemos los problemas de fondo. Claro. No es que las provincias van a tener una vida holgada por la derivación del recurso de la seguridad social. Las provincias van a tener una vida holgada cuando haya crecimiento en general, y para que haya crecimiento tiene que haber consumo también, ¿no? Ahora, Eugenio, por último, entonces está muy difícil la situación. No es lo que parecía en un primer momento con los No, anuncios. está muy complicado. Me parece que hay que inclusive no enfervorizarse con posiciones políticas duras, y hay que estar abierto Dialogar. a poder dialogar en serio, ¿no? No monologar, que a veces se confunde, ¿no? Es decir, yo creo que hay que abrir canales y hay que pensar en el sufrimiento de la gente. Pensarse uno tratando de vivir con 7.000 pesos. Mira, es tan sensible esto a mi inquietud, lo que tenemos nosotros, todos. El tema tan importante es la vida de los seres humanos, aunque yo no haga conclusiones, no importa. Pero, ¿qué te parece a vos ahora que se va a tratar la ley, que se va a ver esto? ¿Para la semana que viene podrá haber novedades? Y yo creo que hay interés por parte del Ejecutivo que estas... Porque si se clarifica más el tema, yo creo que amerita que vos vuelvas la semana que Yo viene. estoy siempre a disposición, va a ser un placer. Hablamos con Sue ahora y tratamos de coordinar ¿Cómo no? para que la semana que viene pueda Sí, venir porque esto con es hora mayor ahora, claridad, ¿no? porque esto es ahora. Sí, sí. Lo que ganan 6.200, ganan 7.000. Es decir, no por ir en contra de nadie, sino a favor de todos, De los más débiles. de la vida de los Así seres es, humanos. así es. ¿Quedamos así? Con mucho gusto. Te Muy agradezco agradecido. mucho, querido Eugenio. No, el agradecido soy yo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Un préstamo para cambiar el auto. Nos sale más caro el mecánico que las cuotas. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos. Mala sangre Malbec. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sacar el préstamo. Ya lo saqué. BancoGalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio.
Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet, pagas como querés. Tengo 30 segundos o 40, entonces las conclusiones no tienen sentido en este momento. Lo que tiene sentido es que en estos días, ayer, hoy, mañana, lo que fuere, se vaya resolviendo esta cuestión y clarificando los anuncios llevados a cabo. Por eso yo acá lo invito concretamente, públicamente, al defensor de los jubilados que conoce tanto este tema, porque pueden haber novedades al respecto, que el próximo programa de la semana que viene, martes o jueves, él esté de nuevo en corriente de pensamiento, porque es una cuestión de enorme sensibilidad que hace incluso a la vida de los seres humanos. Así que tiene trascendencia, tiene importancia, démosle el lugar que legítimamente le corresponde. El doctor Semino me prometió que va a estar también la semana que viene en nuestro programa. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.